Dios les bendiga, hermanos. El poder de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan maravilloso, porque lo que el hermano Abel estaba hablando acá asemeja mucho con la predicación que Dios puso hoy en mi vida para que la comparta con todos ustedes, hermanos. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios porque no soy digno de estar hablando de la palabra del Todopoderoso, pero estoy profundamente agradecido porque el Dios que nosotros tenemos es el Dios de las oportunidades, el Dios de la misericordia, y también es mi más sincero y profundo sentimiento que tengo para cada uno de ustedes, que Dios los pueda bendecir, que en su carrera cristiana Dios siempre lo pueda acompañar y lo pueda llevar a ganar la corona de justicia. Antes de iniciar este mensaje, quiero pedirles de favor que puedan inclinar el rostro e invocar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta noche, Padre eterno, tus hijos, Padre del cielo, hemos venido a este lugar, Señor, para suplicarte, oh Dios, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Hemos venido acá, oh Dios, porque hemos reconocido, Señor, que sin tu Espíritu Santo no somos nada, Padre del cielo. Ahora que se va a exponer tu palabra, oh Dios, te ruego de lo más profundo de mi ser, te ruego de lo más profundo de mi vida, oh Dios, que pueda desaparecer toda idea mía, toda idea humana, toda palabra que venga de mí, oh Dios, sácala, Señor, y déjame fluir palabra de Dios. Déjame, oh Dios, dame la oportunidad, Señor, de ser un instrumento en esta noche, Señor, de que aquellas personas, Padre del cielo, que han venido con la esperanza de poder tener un encuentro especial contigo, aquel hermano, hermana que ha venido con aquella lucha de la vida, con aquella carga que siempre el uno anda, Señor, te pedimos que hoy podamos sacar esa carga y depositarla en tus manos, bendito. Tú eres el Dios de la eternidad. Eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Eres nuestra esperanza. Eres nuestro gozo, Señor. Tú has prometido, bendito Dios, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarás tú, Señor. Por eso en esta noche, oh Dios, no hay ninguna duda que Jesucristo se ha manifestado en este lugar. Yo te suplico que la brisa del Espíritu Santo pueda acompañar cada corazón, cada pensamiento. Yo te pido, Padre del cielo, que seas tú quien puedas convencer estos corazones, Señor. Que quita toda idea de cada hermano, de cada oyente, que me vea a mí hablar, oh Dios, y que vea tu voz, Señor. Padre del cielo, agradecido por ti, Señor, por el don de la vida, por tenernos en esta ocasión, en este día, en esta oportunidad aquí en tu santo templo, Señor. Y ahora, Padre bendito, que se va a iniciar tu palabra, te ruego con todo mi corazón por el derramamiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Es algo tan maravilloso, hermanos, saber que los días están pasando y nuestras almas están comenzando a ponerse en las manos de Dios. Una semana de victoria, una semana de gozo, una semana donde podemos nosotros, hermanos, sentir que la presencia de Dios cada día se está manifestando una, otra y otra vez. Es una bendición enorme para cada uno de nosotros. En esta noche vamos a estudiar una historia que muchas veces la hemos escuchado. Una historia de la Biblia que cada vez que la escuchamos nos enseña algo diferente, pero nos enseña algo porque es palabra de Dios. Y para iniciar lo que es hablar la palabra de Dios,
Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer un poco de esta historia tan hermosa que deja un gran mensaje para la vida de nosotros en este tiempo. Cuando ya lo encuentren, por favor, digan amén. Y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio al lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de sus hijos. Vamos a parar aquí esta historia. Como les dije al principio, una historia que muchas veces usted la ha escuchado, pero que cada vez que usted escucha esta historia, deja algo nuevo para nuestra vida, porque lo ha dejado en mi vida. Tal vez alguna vez usted escuchó esta historia del punto de la fe y la confianza que debemos de tener hacia Dios. Sabemos que Abraham está registrado en la Biblia como el padre de la fe, porque cuando Dios lo probó para que entregara a su hijo, él con una inmensa tristeza, con sentimientos, pero no se negó a eso. Tal vez en el otro punto podríamos ver a un Isaac en esta historia, la juventud, la sencillez de un joven obediente que estaba siendo criado por principios cristianos, que estaba siendo criado en una familia que adoraba al eterno Dios. Podemos ver ese punto en el cual los jóvenes de hoy en día podemos tener un ejemplo de Isaac. ¿Cuánta fue la obediencia que Isaac tenía con su padre? ¿Cuánto fue la sencillez de este muchacho que no se puso en contra de lo que Dios le había mandado a su padre que él le había dado terrenal? Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo que es muy importante, un punto que está aparte de estas dos que son bien importantes, pero que este punto nos va a llevar a reflexionar, que es el amor del Padre. A lo largo de nuestras vidas, y yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos son padres acá? Hay muchos padres. A lo largo de esta vida hemos visto historias, hemos escuchado historias
del amor del Padre hacia el Hijo. Pero nosotros podemos ver que en este capítulo de la Biblia, vemos que Abraham obedientemente va a sacrificar a sus hijos con su propia mano. Pero no sé si alguna vez nos hemos puesto a meditar que cuán grande era el sufrimiento, que cuán grande era el dolor, que cuán grande era la tristeza que Abraham tenía. Porque ese niño que él fue el instrumento que Dios usó para que Isaac viniera a la vida, para verlo nacer, para verlo crecer. Muchas veces quizás el niño estaba jugando cuando Abraham venía del campo, venía de un trabajo. Era Abraham un ser humano como tú y como yo, que se enojaba, que tal vez alguna vez en su vida estuvo estresado. Y cuando ese hombre venía para su casa cansado del trabajo, al encontrar ese niño y verlo sonreír con esos ojos que tiene una gran sinceridad, con esa gran obediencia, con esos principios de Dios, quizás le quitaba de una vez el enojo, el estrés, y decía, por este niño yo trabajo, por este niño es que me motivo a seguir en la vida, poniendo en primer lugar siempre a Dios. Abraham era un padre que tenía un amor inmenso hacia su hijo, un padre que había depositado un cariño grandote en Isaac. Por eso yo le pregunté, ¿cuántos son padres acá? Porque yo me imagino que usted como padre desea lo mejor para su hijo. Que usted como padre, ya sea como sea su actitud, pero cuando le dice al hijo, vamos a la iglesia, usted le desea dentro de su corazón una gran bendición que solamente viene de Dios. Cuando usted ve a su hijo que está en grave peligro, o cuando estaba chiquito el niño se iba a caer, usted corría a agarrarlo. Ese es el amor inmenso que tenía Abraham. Y ahora Abraham caminando por un mandato de Dios, que tenía que el mismo que utilizó Dios para nacer a Isaac, él mismo tenía que quitarle la vida por mandato de Dios. Es algo terrible. Usted nunca se ha puesto a pensar en si un día usted perdiera a su hijo, cómo se sintiera. Pero si nosotros trasladamos en este momento nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, a los sentimientos de Abraham, cómo Abraham se sentía con el corazón partido. Cuando Abraham iba caminando, quizás él no le decía a nadie, pero él iba pensando en su angustia extrema que iba pasando, en la tristeza que un día de esos ya no iba a volver a ver a su hijo, en ese pensamiento que de despedida y por mandato de Dios. Pero él es un ser humano que tiene sentimientos. Pero ¿cómo le digo yo a Dios si Él me prometió al hijo de la promesa y ahora Él me lo quiere quitar? Pero ¿cómo le digo yo al Señor que mi corazón está quebrantado, está hecho pedacitos? Pero ¿cómo le digo yo al Todopoderoso cómo le digo que no si es Dios quien me lo ha pedido y yo amo a Dios? Qué terrible sentimiento, qué terrible tristeza. Si usted tal vez no lo puede entender, los niños, los jóvenes, porque usted no es padre. Tal vez usted no lo puede entender porque quizás no ha pasado una experiencia de esas. Pero qué terrible sería ponerse en el lugar de Abraham. Pero qué feo fuera sentir ese sentimiento amargo, mirar por última vez a su hijo. Hace unos años, aproximadamente unos 8 años atrás, una amiga de mi madre que vive en Houston decidió ir de vacaciones a El Salvador. Y pues ella es de la iglesia adventista y compartiendo con mi madre, pasando momentos muy lindos. Ustedes saben, cuando dos amigas, cuando dos señoras se encuentran hablando tantas cosas al tener el tiempo de no verse, unas vacaciones ricas, unas vacaciones donde se pone también entre medio las cosas de Dios. Y comenzaron a pasar los días y los días y los días, y eso era una alegría, una felicidad enorme. Pero un día, el hijo de esa señora es la que hoy en día es suegra de mi hermana.
le llama a su hijo que, bueno, el hijo decide ir de pescas con sus dos amigos y un niño que era un hijo de sus amigos. Y vienen ellos y se van de pesca al mar. Alistan la lancha, el bote, lo que iban a llevar y comienzan a meterse kilómetros y kilómetros adentro del mar. Kilómetros y kilómetros. Pero uno no sabe, hermanos, cuándo la muerte lo va a sorprender a uno. Cuando esos muchachos estaban yendo, tuvieron problemas con la embarcación, con el bote, con la lancha, y dio vuelta a la lancha. Y ahora se encontraban, podríamos decir así, a medio mar, en una angustia extrema, en una angustia terrible. Yo me pregunto, ¿cuál fue la angustia que esos muchachos estaban sintiendo al ver que la muerte se les había presentado en ese momento, en un mar donde no van a escuchar nada? Ellos podían gritar auxilio, ellos podían decir necesito ayuda, pero nadie los iba a escuchar. Al niño pues le pusieron las cosas para que flotaran y que se sostuviera en lo que quedaba de la lancha. Y el niño comienza a ver cuando su padre comienza a morirse. Y murió su padre con el amigo. Pues el hijo de la hermana que estaba con mi madre dijo, yo no me voy a quedar así. Yo tengo que ir a buscar ayuda. De alguna manera el niño estaba ahí. Y le dijo, espérame. Y comenzó a nadar. Quizás quería llegar a un faro, no se sabe. Pero cuando se comenzó a ir, hasta la fecha nunca lo encontraron. Comenzaron a rastrearlo por mar, por tierra, a buscar en aviones, helicópteros. El hermano de él se metía a buscar a su hermanito. Hasta hoy en día no lo han encontrado. Un día Jesucristo se encontró en un mar del pecado. ¿Y sabes por quién se encontró en ese mar de pecado? Por cada uno de nosotros. Por cada persona que escuche este mensaje. Lo más terrible fue que cuando Jesucristo estaba pasando ese momento terrible en la cruz del Calvario, dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso puse esta comparación. Cuando ellos podían gritar y no ver ningún auxilio, Jesucristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero por el otro lado estaba un Padre lleno de amor, que aunque parecía que por la causa del pecado lo había desamparado, el Dios Padre que nosotros conocemos también tiene sentimientos, porque Él tiene compasión por ti, porque Él tiene misericordia, porque Él tiene amor. Por eso digo que Él tiene sentimientos. Tú te puedes explicar de qué manera se estaba sintiendo Dios Padre viendo cuando su hijo estaba sufriendo. Pues la madre de este muchacho que los buscaron por tierra, por mar y nunca lo encontraron, estaba allá con mi madre. En ese tiempo yo estaba en El Salvador. Ella cayó tirada en la cama. Esas sonrisas, esa felicidad que ella tenía, se comenzó a apagar poco a poco. Lo más terrible, que en el momento que el hijo andaba en el mar, le hizo una llamada. Ella no se explica si esa llamada fue para despedirse. Ella no se explica si esa llamada fue para hablar un momento y no sabía. Pero ella no contestó esa llamada. Esa señora sentía su corazón en 1000 pedazos. No quería comer, no quería nada, no quería saber. A ella no le importaba nada. Lo que le importaba es su hijo. Ella le pedía a Dios, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde están tus ángeles? Señor, ¿dónde están mis oraciones que hice por él desde chiquito? Pero ese día esta hermana estaba destrozada, que al verla a ella le daba compasión a cualquiera. Perder una esposa, quedas viudo. Perder un padre, quedas huérfano. Pero perder un hijo no tiene palabra, porque se supone que nunca pasa, que nunca ocurre. Tú puedes entender el sentimiento que Abraham estaba experimentando
Cuando ver a su hijo que había crecido con los pensamientos en Dios, con los principios cristianos, y ver ese amor inmenso que un hombre de Dios, un hombre que había practicado las cosas divinas, tener que con sus propias manos, siendo padre, degollar a un Isaac que era obediente. Por eso yo le invito a cada joven que hoy está aquí, a cada adulto que tiene su padre, que tiene su madre, que la abrace y le diga: yo te amo, porque nosotros muchas veces no entendemos qué es estar sin su padre o sin su madre. Porque nosotros a veces no entendemos el amor de los regaños, que a veces para nosotros es malo, pero esos regaños es que Él te está instruyendo en tu vida. Tú no sabes que cuando ya no tienes a tus padres es un terrible sentimiento que tú sientes de querer tenerlos algún día y hacerlos feliz. Pero hoy que tú los tienes, pero hoy que tú puedes disfrutar de la bendición que da Dios por medio de tus padres, muéstrale ese cariño. Y yo te lo digo a ti, joven, muéstrale ese amor. Porque a veces cuando nosotros no tenemos la suficiente madurez, o aquellas personas que han perdido a su padre, no tenemos la suficiente madurez para entender el gran amor que tienen los padres con nosotros. Dios, el Padre, estaba pasando un momento tan difícil. Es Dios el que creó los cielos, el que creó la tierra, el que te da de comer, el Dios del universo, el Dios que creó ángeles, que tiene otros mundos, ese Dios poderoso, ese Dios omnisciente, ese Dios que para Él no es nada imposible, ese mismo Dios, ese Dios en el que nosotros creemos, estaba pasando un momento tan difícil, incomprensible, fuera de los sentimientos humanos, más allá de lo que el hombre puede entender como padre. Por mucho más que tú ames a tu hijo, por mucho más que tú ames a tu hija, tú no puedes entender qué sufrimiento pudo haber pasado Dios Padre cuando estaba viendo morir a su hijo, sufrir todo tipo de herida. ¿Y sabe quiénes fueron los asesinos de Jesucristo? Fuimos todos nosotros. Hay que reflexionar en la palabra de Dios, hermanos, en el amor de Dios. Cuando nosotros como seres humanos vamos a llegar a un punto y decirle: Padre, aunque sea que estemos solos, perdóname porque he pecado contra ti, contra el cielo. Pero comienza a tratar de entrar en el regazo de Dios y a comportarte obediente. Así como tú tienes a tu padre y quieres portar obediente con él, así hay que portarse obediente con ese Padre lleno de amor. Y una de las cosas que yo más admiro de Dios Padre es que Él perdonó a los criminales, a los que mataron a su Hijo. ¿Cuántos años había compartido Dios con Jesucristo? ¿Cuántos años había compartido Dios Padre con su Hijo? Él es eterno, millones y millones y millones de años. Tú apenas tienes a tu hijo que tiene 22, a tu hijo que tiene 17, a tu hijo que tiene 5 años, puede tener 30, y te sientes que si él se te perdiera, se te desmorona el corazón, el alma, se te lleva un pedazo de tu vida. Imagínate a Dios el Padre, cómo eran sus sentimientos, cómo estaba su alma, cómo estaba Él, viendo morir a su eterno, a su Cordero inmolado, a su unigénito Hijo de Dios. Yo en esta mañana, en esta noche, le he venido a hacer un llamado a todos los jóvenes de esta iglesia y el que me escucha. Que comencemos, por favor, a entrar en madurez espiritual, a comenzar a hacer reflexión en nuestra vida y comenzar a actuar con una actitud más cerca hacia Dios y a sus padres. No es nada fácil, hermanos, no tener a sus padres con uno. Pero cuando yo me iba a venir para este país, la última persona que se despegó de mí fue mi madre. Y es difícil, hermanos, saber que vas a tener una despedida y como que se te arranca algo del corazón.
Pero más sin embargo, yo sabía que del que nunca me iba a despedir es de ese Dios eterno que nos ama a nosotros. Esa misericordia que ese Dios tiene es inmensa, incomprensible, a pesar de lo que Él ha pasado. Todas las cosas malas que nosotros hacemos es la consecuencia de nuestro pecado, pero cada día el Señor está abierto con esas manos de misericordia para esperarte. En 1995, la hija de un pastor de 16 años, un pastor ganador de almas, un pastor que predica a nivel mundial, que hoy puede estar aquí y la otra semana puede estar en el otro lado del mundo predicando de la palabra de Dios. Un pastor consejero de jóvenes, un pastor motivador, un pastor que tiene la fe puesta en Dios. Un día, su hija se le escapa. Los pastores pasan ocupados siempre con el rebaño de Dios, con sus quehaceres espirituales. Pero un día su hija se le escapa y se va con el novio. Y el novio de esta muchacha de 16 años no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Esa muchacha se llamaba Jehová existe, Yeshua. Ese era su nombre. Pues se le escapa y se va a vivir con la mamá del muchacho. 2 semanas después, esa muchacha viene de una fiesta en la noche y va para su casa, para la casa de la madre, del muchacho. Llegan al cuarto y están en la habitación con el muchacho. Y ese muchacho agarra una escopeta. Y eso, el pastor estaba en Florida en ese momento. Eso ocurrió aquí en la Unión Americana. Esa muchacha se había ido a otro estado. Ese muchacho agarra la escopeta, le apunta en el rostro y jaló el gatillo. Dice la historia que destruyó todo el rostro de la muchacha. La mitad del cerebro quedó incrustada entre el techo y las paredes de la habitación. Sus ojos azules explotaron. Su cabello rubio quedó empapado de sangre. Perdió el habla, pero no perdió el sentido. La mamá del muchacho, quien la mató, llegó inmediatamente al cuarto, llamó a la ambulancia y le dijo: Yeshua, estás muy mal, tienes que reconciliarte con Dios. Si me escuchas, si me entiendes, aprieta mi mano, dime sí, dime no. Y ella le apretó la mano. Ella se montó en la ambulancia y comenzó a orarle a Dios, la madre, y se reconcilió con el Señor por la misericordia de Dios. Cuando le llegó la noticia aquí en Florida, estaba el pastor Hernández. En cuestión de horas, en cuestión de minutos, se puso en el avión, se puso en el carro y llegó al hospital. Cuando estaba un campeón de la fe, un hombre que ha ganado miles de almas, que ha sido consejero, estaba caminando en el hospital y cuando entra a la habitación, le dice la enfermera: puede hablarle a su hija porque ella le puede escuchar. Usted se imagina a un varón de Dios, a un líder, a un ministro, con el corazón roto, hecho pedazos. Usted se pone en lugar de este hombre viendo a su hija. ¿Cuánto los pastores quieren a su hija y con qué amor y cariño que Dios les ha dado las crían, las hacen crecer? Y viene este pastor y cuando mira a su hija envuelta, con una careta en la cara, su mano tenía algo envuelto, alrededor tenía muchas máquinas. Y viene este pastor y se le acerca al oído derecho de su hija. El corazón del pastor estaba partido en 1,000,000 de pedacitos, cuenta la historia. Y le dice: hijita mía, aquí está papá. Todo estará bien. Fueron las únicas palabras que se le pudieron escapar a este pastor. Para terminar la historia, después de salir y entrar en la habitación, los doctores vinieron y le dijeron al pastor que se saliera de la habitación. El pastor comienza a caminar en un pasillo largo del hospital. Y cuando iba caminando, confundido, con el corazón roto,
con su corazón quebrantado, quebrado en muchos pedazos, escucha una voz y le dice: hijo, la he recibido conmigo. No es porque ella se haya ido para el cielo. En buenas palabras le estaba diciendo: tu hija ha fallecido. Y él así, con el corazón roto, a medio pasillo, cuando él voltea para atrás, ve que 3 doctores vienen con la cabeza agachada y le dicen: tu hija ha fallecido. Ahora, ¿cómo tú le dices a tu alma? Ahora, ¿cómo tú le explicas a tu alma que te mataron a tu hija? Ahora, ¿cómo tú le dices a tu alma que un muchacho agarró una escopeta y sacó un pedazo de tu ser, de tu alma, de tu vida, de tus sentimientos? Cuando 3 meses antes este pastor había sentido una angustia extrema y se había alejado con ayuno y oración y había puesto en las manos de Dios cada hijo de él. Y siente que el Señor le dice: entrégame tus hijos, yo me encargaré de ellos. 3 meses después le asesinan a su hija. ¿Cómo no te puedes tú en un momento así rebelar contra Dios, blasfemar? ¿Cómo tú no le puedes preguntar a Dios tantas cosas? Cuando le has entregado la vida, cuando le has entregado oración, cuando le has entregado tu ser, con el corazón roto, con un corazón quebrado. Un humano está quebrado de su alma y siente que su hija se comienza a escapar como agua entre los dedos. Ahora solo resta enterrar a su hija. Él cuenta la historia que el anhelo de él era comprarle un carro, pero en vez de comprarle el auto, le estaba comprando un ataúd. En vez de comprarle un vestido para que se casara, le estaba comprando un vestido para enterrarla. Y viene él y se va para la funeraria, comienzan a hacer los arreglos. Y cuando la iban a enterrar, él lleva la palabra, le canta a Dios y él predicó ese día. Y 20 muchachos entregaron la vida a Cristo para el nombre de Dios. Yo te cuento esta historia, hermano, porque a veces nosotros como hijos no podemos entender el amor o el daño que le podemos hacer a nuestro padre. Cuando Él te dice: hijo, vamos a la iglesia, hijo, haz esto, porque su experiencia que Él ha tenido, Él quiere llevarte en el mejor camino. Y nosotros como humanos, cuando nos rebelamos en contra de Dios, cuando nos rebelamos de nuestro Padre Celestial, cuando te dice: hijito, no vayas por este sendero, y tú lo haces, mas sin embargo tú sabes si lo haces. ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrodillaste a Dios a pedirle perdón por tus pecados? Este pastor Hernández a la medianoche se hinca de rodillas y levanta su mano y le dice: Señor, aunque estoy confundido, aunque estoy con el corazón roto, yo te alabo, te bendigo, aunque siento que me voy a hacer loco, pero me voy a hacer loco por ti. Me voy a hacer loco contigo. Algún día entenderé. Recordando cuando él a sus 18 años, por un llamado de un pastor que se llama Nicky Cruz, él pasó al llamado de él y le entregó su vida a Dios y le dijo que le iba a entregar su vida, su alma y su ser al Todopoderoso. Esta vez pasando un momento de quebranto. Ser orador cuesta, tiene un costo. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado un grande problema que le puede hacer blasfemar en el nombre de Dios. Pero a veces no vale la pena, hermanos, hacerlo, porque los que aman a Dios, todas las cosas le van a bien. En esta noche, el llamado es para todos, que comencemos a restablecer nuestra relación con nuestro Padre eterno. En esta noche le estoy haciendo un llamado a usted, hermano, que tiene tiempos de no sentirse en la presencia de Dios, de no sentirse que usted camina a diario con Dios. Cuando personas, hijos de Dios, son quebrantados, pero aún así ellos continúan. Y si usted hoy está aquí, no es nada más sino por la grandísima misericordia de Dios. Si hoy usted vino aquí es porque el Espíritu Santo lo trasladó a este lugar, porque solamente en Él podemos tener fortaleza y la victoria siempre va a ser en Dios. Yo les invito en esta noche que se pongan de en pie y que la alabanza que vamos a escuchar en este momento, que usted solamente pueda cerrar sus ojos
y comenzar a meditar. Quiero que por favor se pongan de pie, los invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a escuchar una alabanza, a escucharla. Pero por favor, haga una oración ahí usted con Dios. Momento, hoy es el llamado a su corazón, a que pueda hablar con Dios. Vamos a tener una oración. Voy a quedarme en silencio un momento y luego voy a levantar la oración. Esta es la oportunidad, no la deje ir, hermanos. Hable con su Dios y cuéntele sus cosas. Oremos.